Bien, vamos a hacer un problema de geometría de examen de dimensión uni. Dice para aquí, dado un prisma oblicuo cuyo sección recta es un triángulo de un radio 4 unidades, y área lateral de 36 unidades cuadradas. Determine el volumen del prisma en unidades cúbicas. Bien, para hacer este tipo de ejercicios tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Por ejemplo, tenemos que dibujar el prisma oblicuo, ¿sí? Y luego indicar algunas indicaciones, indicar algunas indicaciones con respecto al problema y lo que tenemos que tener en cuenta para resolver dicho ejercicio. Bien, por aquí tenemos un prisma oblicuo donde en este caso la base es una figura triangular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay que notar la parte de la sección recta, que es un triángulo que es perpendicular a las aristas que están dentro del prisma. ¿Sí? Ya está. Entonces, esta figurita que tenemos por acá la vamos a indicar como una sección recta. Y luego vamos a indicar lo siguiente. A ver, resolución. Entonces, el tema aquí es con respecto al tema prisma, ¿sí? Es un tema que viene bastante en examen de dimensión único respecto a en la parte de geometría. Vamos a anotar como PSR que nos va a indicar el semiperímetro de la sección recta. El semiperímetro de la sección recta hace referencia a esta figura geométrica que tenemos por aquí. ¿Sí? Eh, PSR nos va a indicar el semiperímetro de la sección recta. Luego, tenemos el ASR. El ASR nos indica a nosotros el área de la sección recta, o sea, la medida de esta superficie triangular que está dentro del prisma. ASO L nos indica lo que se le llama el área lateral. Hay que recordar que el área lateral se determina multiplicando el perímetro por en este lado, en esta parte, la arista, o el arista que corresponde pues al prisma oblicuo. Lo vamos a anotar como A. Por esa razón, el área lateral va a ser perímetro por A, en este caso, A. El perímetro es igual a dos veces el semiperímetro, ¿sí? Ahora, ¿por qué trabajamos con semiperímetro? Para simplemente tener un poquito más, dar mayores resultados y ser un poquito más eficiente en la resolución del problema. Bien, en el ejercicio, sí, a nosotros nos pide el volumen. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. En el ejercicio nos piden a nosotros determinar el volumen. El volumen. Entonces aquí vamos a colocar volumen. Vamos a colocar, piden a nosotros, nos piden determinar lo que se le llama el volumen. Lo vamos a llamar aquí P sub X. V sub X. Ya está. V sub X, ¿qué cosa es? El volumen. Listo, ya está. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Dato. Acá hay un dato. Dato. ¿Cuál es el dato? El dato está que el área de la sección recta, el área de la sección recta, lo vamos a anotar así, es igual a 36. Listo, ya está. Es el dato del problema. Pero el área de la sección recta es igual al perímetro multiplicada, en este caso el área perdón, el área de la sección lateral es igual a 36, dato del problema, que es igual al perímetro multiplicado por el A. Como el perímetro es igual a dos veces, sí, perímetro, dos veces el perímetro de la sección recta, dos veces el semiperímetro de la sección recta, multiplicado en este caso por el A. Listo, ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que al simplificar tenemos que 18 va a ser igual al semiperímetro de la sección recta multiplicado por A. Listo. Pero nosotros queremos el volumen. El volumen, el volumen, en este caso del prisma, es igual a el área de la sección recta, de la sección recta,
multiplicado por A. Listo, ya está. Pero el área de la sección recta, sabemos nosotros que es igual al semiperímetro, o sea, PSR, semiperímetro, multiplicado por R. Y la pregunta es, ¿qué es el R? Hay que recordar que este R viene a ser el radio. Y el radio es dato del problema, ¿sí? Que vamos a colocar R, que viene a ser el famoso radio. Y eso es dato del problema. Entonces, el volumen del prisma oblicuo va a ser igual al semiperímetro de la sección recta multiplicado por el radio y todo por el A. Bueno, en este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos una relación entre el semiperímetro de la sección recta y el A. Eso es igual a 18. El radio vale 4. Entonces, el volumen, entonces, el volumen del prisma oblicuo va a ser igual al semiperímetro por el A. Y eso está acá. Eso vale 18. 18. Multiplicado esto por el radio. El radio. El radio, por dato del problema, es igual a 4 unidades. Entonces, el volumen del mismo oblicuo va a ser igual a 72 unidades cúbicas. 72 unidades cúbicas. Por lo tanto, el volumen del prisma oblicuo es igual a 72 unidades cúbicas. Clave la letra E. No te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales y darle like. Nos vemos en los próximos vídeos. Chau.